y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, muy esperado, muy sugerido. La verdad pensé mucho si hacerlo o no, pero antes de empezar quiero decir que es de los pocos casos colombianos que he hecho y seguramente haré. Esto por muchas razones que yo les he contado a lo largo de la carrera, pero especialmente porque la gente siempre tiene, no sé, esa tendencia en Colombia a tomar el hablar sobre casos súper mal. Ya me pasó esto en Twitter hace un par de meses con otro caso y decidí no hablar de él por eso, pero la gente siempre se toma todo como muy fuerte acá en Colombia, entonces eso me aleja un poco de hacer este tipo de cosas. Pero debido a que este caso ya se resolvió y los medios han hablado de esto e incluso algunos familiares dijeron que quería que se hablara sobre el tema para que la gente como que lo visibilizara y todo también torna como en una especie de enseñanza muy bonita frente a este caso, pues decidí hacerlo y mostrarles como todas las perspectivas. Es sobre el caso de los niños que se perdieron en la selva de Colombia por 40 días y pues los encontraron con vida finalmente, pero esto tiene un montón de cosas y un montón de información detrás bastante interesante, así que probablemente este video sea de dos partes, una hoy, la otra el domingo, y pues para llenar bien el tema y abarcarlo completamente. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1.000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos más seguido, hablamos, jugamos, entre muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de los hermanos Mucutui. Bueno, este caso me interesa muchísimo, se me hace bastante apasionante la información que se puede encontrar y como todos los giros que le quise dar para que entiendan muchísimo sobre esta historia. Realmente sobre las víctimas no hay un contexto muy grande frente a sus vidas como normalmente lo hago, donde yo les digo la fecha de nacimiento, qué hicieron, bueno, cómo fue su infancia, entre otras cosas. No va a ser tanto así porque esto es más sobre los hechos y lo que ronda completamente este tema, y ya más adelante sí hablaremos un poco sobre la vida y como algunas cosas que se han dicho. Pero este caso ronda, los protagonistas son unos niños de 14, 9, 4 y 1 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo de 2023, este año, y básicamente estos niños se suben junto a su madre, Magdalena Mucutui, y dos hombres más, pilotos de la aeronave, llamados Hernando Murcia Morales y Hernán Mendoza, que aparte de esto también era un líder indígena. Ellos se suben a una avioneta Cessna 206, cuya matrícula era HK2803. El destino de ellos era la ciudad de Villavicencio, en donde se iban a encontrar con el padre de los niños, llamado Manuel Ranoque. Este hombre era un gobernador indígena que en su momento había huido de una zona de Colombia llamada Araraquara, en donde hay pues bastante conflicto armado. Él salió allí amenazado por los grupos guerrilleros, algo que en Colombia lo denominamos el desplazamiento. Ellos se iban a encontrar en esta ciudad y eventualmente querían iniciar una nueva vida en la ciudad de Bogotá, Colombia. El vuelo salió desde donde ellos vivían y debía aterrizar en San José de Guaviare, pero en este trayecto que ellos iban recorrían una gran parte selvática, digamos que en el sur de Colombia, bueno, en varias zonas de Colombia, porque somos un país tropical, pero más que todo en el sur estamos conectados con la Amazonía y esas zonas son repletas de selva. Ellos tenían que atravesar toda esa zona y lo único que se sabía es que durante este trayecto el piloto dio unas señales de que había un fallo en el motor de la aeronave. Después de unos minutos se perdió la señal de la aeronave y pues se dice que ahí es donde comienza a perder altura por estos fallos y termina cayendo en una de estas zonas selváticas. Digamos que las fuerzas aéreas y las personas encargadas de estos, digamos, desastres aéreos decidieron trazar la ruta buscando la aeronave. Duraron algunos días para encontrarla porque, como les digo, era selva
selva y lograron, cuando la hallaron, como trazar una ruta de lo que probablemente hizo esta aeronave. Según ellos trataron de entender, parece que el piloto lo que trató de hacer fue llegar a un río para como que la caída fuera un poco más suave. Sin embargo, él no logra hacer esta maniobra y parece que él intenta como caer en las copas de los árboles también para que la caída sea mucho más leve, pero bueno, pues igual por la velocidad, entre otras cosas, pues no lo lograron y se estrellaron contra el suelo. Fueron 16 días en esta búsqueda de esta aeronave y cuando llegaron pues solo encontraron los cuerpos de la mamá de los niños y del piloto más el líder indígena, pero curiosamente no estaban los niños y habían cosas que indicaban que probablemente ellos estaban con vida. Habían algunos teteros de algo de comer, algunos pañales que les dieron como indicaciones de que probablemente ellos seguían en algún lugar. Esta zona es muy difícil de llegar, no hay carreteras, no hay como en muchos lugares luz porque los árboles cubren estas zonas y digamos que se dificulta específicamente porque como es selva, el clima es bastante impredecible y además llueve demasiado. A pesar de todo, se hizo un despliegue súper grande para buscar a estos niños de más o menos 100 militares y 70 indígenas que ayudaban a buscar los niños durante estos días en la zona. Pusieron también perritos rescatistas, utilizaron helicópteros, utilizaron radares, bueno, un montón de cosas para lograr hallarlos. Incluso hay algo pues muy particular que leí, es que por esta zona, hace algunos años atrás, como más o menos 30 años atrás, el presidente que era en este momento de Colombia decidió construir una cárcel para algunos de los criminales más peligrosos en esta zona. Ya se imaginarán las condiciones de este lugar, así que realmente no era una cárcel con paredes y cemento y rejas, sino era una cárcel al aire libre, pero esto implicaba pues algo mucho peor y es que había mucho pantano, maleza y claramente había animales, selva viva por todos lados, así que prácticamente una persona que fuera presa a esta zona pues tenía casi que la condena en su vida pues por el tema de la selva, muy complicado habitarlo. La verdad. Un perro en específico de los rescatistas que se llamaba Wilson tomó una importante notoriedad, digamos que en este caso, porque fue el perrito que ayudó a encontrar varias pistas. Él encontró cosas importantes de los niños, como en la selva algunas tijeras, encontró unos pañales, entre otras cosas, que como que daban el rastro de que ellos probablemente estaban cerca. Y aquí es donde empieza esta tediosa búsqueda que se tarda 40 días, realmente lo que les digo, es un tiempo bastante largo y es un tiempo donde esto acá en Colombia fue viral, donde todo el mundo estaba pendiente día a día de qué pasaba con los niños, de si había información o no. Claramente creo que muchos perdíamos la esperanza de que los encontraran, pero también se empezaban a escuchar muchas cosas frente a esta investigación que ya igual ahorita les contaré más adelante. Los familiares de los niños, valga decir que todos son descendientes y pues hacen parte de culturas indígenas. Esto digamos que fue un plus dentro de este caso porque creo que ustedes ya lo saben, pero las culturas indígenas tienen un conocimiento bastante amplio frente a temas de vivir en este tipo de lugares. Es ahí donde la familia comienza a hablar y a decir que probablemente ellos siguen con vida, que están seguros también. Otras historias se mezclan que también ya les voy a contar más adelante, pero básicamente el abuelo de los niños dice que Leslie era la niña mayor, que tenía 14 años, era una niña muy despierta y que seguramente utilizaría muchos de sus conocimientos para lograr sobrevivir. ¿Qué pasa? Que ella se crió bajo este entorno de vida indígena, donde ellos tienen bastantes conocimientos frente a temas de la naturaleza y la vida en la selva. Decía su abuelo que a ella le sería muy fácil guiarse por los rayos del sol, reconocer cuáles eran los caminos por los que podía ir versus por los que no podría, sabría cuáles eran los hongos comestibles o los frutos comestibles versus los venenosos, reconocería también fácilmente sonidos de animales, peligros que tuvieran cerca, cosa que él aseguraba que pues seguramente no podría ser una persona que haya nacido y crecido dentro de una ciudad. Y esto se volvió algo tan relevante que incluso se volvió como un tema político muy fuerte, hablando en cuanto al presidente que tenemos en este momento, se volvió como su tema de cuestión de honor, ¿saben? Como para que él saliera a la luz y pudiera decir como vean, encontramos a los niños, y realmente se volvió una misión prioritaria dentro del gobierno, así que él comenzó a tuitear cosas, empezó a hablar con los medios frente al tema, desplegó pues más organismos de búsqueda durante los días que desaparecieron e incluso en algún momento cayó en un rumor
rumor durante esos días de que los niños habían sido encontrados. Él tuiteó esto, sin embargo no era cierto y lo borró después, cosa que pues también fue como muy polémico acá en el país. Uno de los familiares de los niños incluso dijo durante estos días: somos indígenas, creo en la selva, que es nuestra madre, y por eso siempre he mantenido la fe, y diría que tanto la selva como la naturaleza nunca me han traicionado. Todos obviamente se planteaban en ese escenario, como cómo van a salir los niños, es muy complicado, este lugar es muy hostil, pero nada detuvo a los hombres que estaban en la búsqueda. ¿Qué pasaba? Que ellos todo el tiempo sentían que estaban muy cerca, escuchaban algunos sonidos, pero no lograban saber ni verlos ni encontrarlos. También las condiciones climáticas fueron muy delicadas para hacer esta operación, e incluso pues en muchas ocasiones tenían que parar porque el clima no los favorecía. Encontraron en algún momento un pequeño refugio como hecho con palos, hojas, como muy improvisado, cosa que les dio también esperanza de que los niños estaban cerca. Y en algún momento también encontraron un biberón, pues como saben había un bebé dentro del grupo de los niños. Y así comenzaron a utilizar muchísimas estrategias, por lo menos pues yo no sabía un poco de este tema, pero hay como varias formas de hacer búsquedas. Por ejemplo, hay patrones que recorren las personas que hacen esto para lograr hallarlos. Entonces hay una que se llama como zigzag, y es básicamente que cada 10 metros entran y salen las personas para ver si los encuentran, y luego otro grupo empieza a hacerlo desde atrás para cubrir las zonas que ellos no encontraron. Entonces eso se me hace muy interesante, y hay un montón de estrategias de búsqueda que pues yo al menos no conocía solo hasta que vi este caso, pero todos continuaron, digamos que no perdían la fe. Algo que hicieron también fue ellos grabar la voz de la abuela de los niños diciendo la siguiente frase: les pido por favor que yo soy su abuelita Fátima, ustedes me entienden, tienen que estar quietos, los están buscando, escuchen el micrófono, estén parados para que ellos los traigan, si se sienten angustiados, solo mi Dios lo sabe. Ese mensaje se repetía no solo en español, sino también en la lengua natal de estos niños para que pues los lograran encontrar. Y es así como una mañana están en ese proceso de búsqueda y ellos escuchan como un llanto, y es ahí donde comienzan a rodear este llanto para tratar de ver si pues es alguno de los niños, y es allí donde finalmente ven a lo lejos a los niños en este lugar. Ellos estaban muy asustados, entonces se escondieron rápido, pero pues ellos le dijeron: tranquilos, estamos acá para ayudarlos, bueno, entre otras cosas, y ya finalmente como que los niños entendieron que los estaban buscando, y de las primeras frases que ellos dijeron fue que tenían muchísima hambre, que por favor les ayudaran, y así es como los rescatan. Esto entre el ejército de Colombia y los indígenas. Es así como hallan con vida a los 4 niños, cuyos nombres que antes no los había nombrado, pero ahora sí les comento cómo son sus nombres. Leslie Mukutuy, que era de 14 años, Soleini Mukutuy, la de 9 años, Tien Noriel Ronoke Mukutuy, de 4 años, y Christine Neriman Ranoke Mukutuy, de 1 año. Como ven, 2 de ellos tienen un apellido diferente, y es porque ellos son hijos de un hombre que ya les nombré en el principio, llamado Ronoke también, y las 2 mayores eran de otro matrimonio de su mamá, pero pues al final todos como que se la pasaban juntos. Esto fue un revuelo obviamente en redes sociales, incluso antes todo el mundo como que tuiteaba o hablaba sobre el tema, que le llamaron Operación Esperanza. Se volvió viral, se habló de esto en todo el mundo, seguramente algunos de ustedes lo escucharon también si no son de acá, y pues claro, fue un momento muy importante durante estas semanas pues para el país como tal, pues porque se logró esta labor y se encontraron a los niños. En un principio pensé no mostrar fotos de ellos porque su padre había dicho que no quería que las mostraran, pero ya después leí varios artículos y el resto de su familia, solo su papá, no quería que se mostraran como tal. Igual yo acá les estoy mostrando algunas, no todas van a ser como mostrarles muchas o las que hayan tomado, sino igual ustedes las pueden encontrar en internet, pero va a haber como un balance en ese tema. Los niños tenían algunas lesiones en sus cuerpos, obviamente en tejidos blandos, algunas mordeduras, picaduras, rayaduras también, y aparte sí tenían unas deficiencias nutricionales bastante fuertes. Estaban bastante delgados, muy pálidos, ya estaban como muy mal. Es así como ellos vuelan hasta Bogotá y terminan internados en el hospital militar de la ciudad, en donde han estado hasta el día de hoy que estoy grabando esto, 23 de junio, bajo el cuidado de los médicos, y que pues logrando que se recuperen poco a poco.
Digamos que el proceso de ellos ha sido de a poquitos frente al tema de la comida, también por recomendaciones de su familia y de los médicos. Dijeron que pues se ha sido poco a poco la recuperación, de que coman más y más cosas porque también puede ser contraproducente en su salud. Entonces poco a poco comenzaron a incorporar los alimentos, también les hicieron exámenes clínicos y todo, digamos que lo debido frente al tema, y poco a poco se han ido recuperando. Y obviamente acá empiezan como las más grandes incógnitas de decir uno cómo unos niños tan pequeños logran sobrevivir por 40 días en la selva. Es algo que uno no podría, yo creo que hasta ni yo tendría esa capacidad de lograr sobrevivir tanto tiempo, pero pues acá es donde hablamos ya como de esta parte de la supervivencia. Se hicieron varias entrevistas a los familiares y también no a los niños directamente, sino lo que los niños le comentaban a sus familiares de alguna forma, y básicamente tenían mucha razón sus familiares frente al hecho de que la niña tenía muy buenos conocimientos respecto al tema indígena, ¿saben? Como que sabía cómo sobrevivir en una selva, y una de las primeras cosas que utilizaron para sobrevivir es una comida que ellos llevaban en el avión, que es harina de yuca. Supongo que la yuca se llama igual en todos los lugares, es un tubérculo. Bueno, ellos comieron eso a lo largo de sus días. La niña grande de verdad se encargó de todos sus hermanos. Ella comenzó a racionar, por ejemplo, el tetero que tenía su hermana con la leche que su mamá le llevaba, y lo racionó de a poquitos hasta que se terminó, y ya después lo llenaba con agua y eso era lo que le daba a la bebé. Y de ahí ya comenzó la niña a comer frutos, hongos, bueno, cosas que fueran encontrando, que como les digo ya tenía conocimiento. Nunca lograron encender fuego ni nada, pero sí hubo algo interesante, y es que durante las labores de rescate los militares y los indígenas dejaban raciones por si los niños pasaban por esa zona, estaban hambrientos, y curiosamente los niños sí encontraban esas raciones y les ayudó a sobrevivir durante algunos días, como galletas y agua, entre otras cosas. Solo en alguna ocasión encontraron que no habían tomado el suero que les había dejado, y otra cosa que realmente no me acuerdo en este instante, pero en sí como que eso los ayudó bastante a sobrevivir. Pero acá es donde se habla de un milagro impresionante, porque cuando el abuelo comentó como que había pasado, porque su nieta fue la que le contó directamente a él y los medios no han hablado con los niños, su nieta le dijo que ese día cuando ellos los encontraron, ella sentía que ya eran sus últimas horas, y incluso las de sus hermanos. Ellos los encontraron específicamente porque en ese momento y durante unos días antes ellos se quedaron en ese lugar sin moverse, no porque no quisieran, sino porque ya no tenían fuerzas. Ella dijo que ya no podían caminar, que estaban muy débiles, tenían mucho sueño, mucha sed, mucha hambre, y ya su cuerpo no estaba respondiendo, así que se quedaron en esta zona, pero pues milagrosamente fue el lugar donde justo los encontraron. Pero acá en este caso, y eso es lo que a mí me parece tan interesante de es que se unen un montón de cosas. Claro que hay un testimonio y un tema humano muy grande dentro de él que ya les explicaré, pero hay otro tema sobrenatural bastante interesante del que se habla. El tema sobrenatural, y todo esto lo cubriremos en el próximo video para que se lo vean porque es bastante interesante, pero les toco algunos puntos, por ejemplo, en el tema ya humanamente hablando, sobre este caso antes de ir a la segunda parte. Hay algunas versiones de cómo los encontraron, de quién fue el que los encontró, y hay también digamos que divisiones entre opiniones entre el papá y el abuelo, como la familia del abuelo es familia de la mamá que falleció, y el papá pues es como el padrastro de dos de ellos, y es como de otro lado, por así decirlo, como otro bando. Según una versión del papá, él dice que su hija le dijo que la mamá había quedado con vida durante 4 días y luego falleció, y ahí fue donde los niños digamos que tomaron otros rumbos para tratar de sobrevivir. Esto lo aseguraba él completamente, que su hija le había dicho, pero es ahí donde también entra como la pelea de uno de los abuelos, y es que él dice que eso es completamente falso, porque la niña a él no le dijo que la mamá había sobrevivido tanto tiempo, al contrario, ella le explicó que ellos fallecieron, apenas cayeron en el impacto inmediatamente, y que él no entiende muy bien como la razón para que este hombre esté digamos que inventando esta teoría. Hay un tema ahí un poco delicado frente al papá, que también se los comentaré en la siguiente parte, pero el abuelo ha hablado de la versión que le dio la niña de lo que realmente ocurrió, y dice que ella le comentó que iba dormida sobre las piernas de su mamá y los otros 3 pequeños iban atrás de ellas. Dice que su hija, es decir, la mamá de los niños, estaba cerca al piloto, sentada,
y que justamente por esa razón cuando cayó la avioneta fue un solo golpe que la mató. ¿Qué pasó? Que lo que salvó a la niña, o no sé cómo funciona este caso, es que como ella iba dormida, ella apenas recibe en el impacto, la niña, la mayor, queda debajo de su madre, como que su mamá, me imagino que la cubrió, y pues es una escena bastante impresionante, pero pues eso fue lo que probablemente salvó a la niña. Entonces ahí fue cuando la niña reaccionó después de ese choque, como que quedó pues un poco como tratando de entender qué había ocurrido, reaccionó, se levantó, pues vio sin vida ya a su mamá y a los otros dos hombres, y ahí es donde empieza a ver a sus hermanos y se da cuenta que la bebé mueve un piecito. Entonces es ahí donde se levanta, la jala y se da cuenta que sigue con vida. Ya después también se dio cuenta que sus otros dos hermanos también, y pues comienza esta odisea que, lo que les digo, duraron 4 días. Primero ellos ahí en la avioneta no se quisieron mover porque estaban esperando que alguien llegara a rescatarlos, pero cuando ya se les acabaron como los suministros, entre otras cosas, pues la niña decidió ahora sí moverse para buscar otra zona, y específicamente, como sabía, podría encontrar un riachuelo o algo donde pudiera ver casas o población e irse rescatados. La niña también dijo que en ningún momento ellos vieron algún animal salvaje, tigre, serpiente, osos, y que por alguna razón ella tampoco tenía miedo realmente, que ella simplemente estaba asustada por la caída que habían tenido, por haber visto a su madre cómo quedó, y lo único que pensaba era que quería salir de allí y tratar de buscar la forma de sobrevivir. Ahí es donde habla del pasado un poco familiar, donde le cuenta a la gente lo que ellos le enseñan a los niños, pues a medida que van creciendo, qué comer, qué no comer, por dónde ir, cosas de cosecha, cuál es el estado ideal de una fruta, de una verdura, qué plantas son peligrosas, cuáles no, bueno, como un estudio entero sobre la selva. Y obviamente hay gente que les pregunta como, bueno, ¿y cómo sobrevivieron, digamos, cómo dormían, cómo lograban hacer este proceso? Y ahí la niña les contó pues que hizo un refugio, que fue el que ellos encontraron en algún momento, pero básicamente también eso era conocimiento ancestral, en donde pues les enseñaban a hacer estos refugios con plantas de un fruto llamado platanillo, que tiene unas hojas grandes. Entonces como que ella sabía cómo hacer esto porque se lo enseñaban incluso en la comunidad, en los solares, que son como zonas, plazoletas donde sientan a los niños para enseñarles esto. También comentó que tomó el botiquín que había en el avión cuando cayó, y eso fue lo que los ayudó como a curarse entre ellos, que se me hace también una locura que una niña pues pueda saber cómo ayudar a curar a sus hermanos, se me hace una locura. Incluso dicen que tomaron ropa pues de la mamá para romper la tela y ayudarse a vendar. Y pues justamente llegan al relato en donde ya la niña les dice que justamente ese día ella ya no tenía fuerzas, que no querían moverse. Incluso la niña que comienza a decir que empezó a alucinar un poco, que ya veía algunas luces y pues ya simplemente no se podían mover, y ahí fue donde milagrosamente los encuentran. Acá hay una creencia muy fuerte en el tema de Dios también por parte de su familia, y a ellos se les hace bastante particular pero milagroso el hecho de haberlos encontrado a los 40 días, porque creen mucho en el tema de Dios y la Biblia, y dicen que hay un versículo que es San Mateo 25, que habla algo más o menos así: el hombre iba a entregarse por nuestra causa, por nuestros pecados, nuestra desobediencia, se fue al monte Sinaí y ayunó 40 días y 40 noches sin comer, sin tomar, y nunca Cristo murió. Esa fe tal vez fue la que los niños tenían para que no sucediera nada en esa selva y no quedaran los huesos en esa historia. Pues ellos alinean mucho esto como con la palabra de Dios en la Biblia, entre otras cosas, y pues se me hace un acto igual también muy bonito, muy espiritual y muy sincero por parte de ellos. Pero acá es donde voy a empezar con todo el tema sobrenatural, sobre muchos misterios de la selva, sobre misterios que rondan justamente a la familia, las declaraciones que ellos daban durante las búsquedas frente a sucesos probablemente paranormales en este caso, otras teorías y también algunas teorías ya relacionadas humanamente, incluso con el papá, que les voy a contar en el próximo video, así que no se lo pueden perder, ténganme paciencia, se los juro que va a valer la pena. Nos vemos el domingo con esta segunda parte, y no lean nada, espérense a que yo les relate esta historia porque seguro van a ver cositas que no sabían.